Esto es difícil de cumplir por lo siguiente. Nosotros sabemos que z o t es justamente z1, z2 más z1 al cuadrado sobre 4. Y ya sabemos que esto, ¿sí? Z1, Z2, o como lo vimos antes, si lo quieren, más fácil, raíz de ¿qué cosa? Z1 por Z2 más Z1 sobre 4. Entonces nosotros ya vimos que esto tenía una naturaleza dependiente de la frecuencia. Entonces, como esto va a depender de la frecuencia, es decir, ninguno de estos dos factores, Z1 y Z2 más Z1 sobre 4, son constantes con la frecuencia, es decir, difícil que lo podamos cumplir con una resistencia que vamos a poner acá, o una resistencia con el que vamos a cargar esta red acá. Es decir, a menos que esta resistencia tenga la capacidad de variar con la frecuencia, ¿sí? Nunca jamás nosotros vamos a poder emparejar o adaptar nuestro generador a este cuadripolo, ni nunca vamos a poder adaptar nuestra carga a este cuadripolo. Es decir, que tenemos un problemazo. ¿Por qué? Porque adaptar a Z o T, siendo que Z o T varía con la frecuencia, no lo vamos a poder hacer nunca, al menos nunca con ese tipo de enfoque. Vamos a tener que poner alguna cuestión que adapte una resistencia constante con una resistencia variable. Lo mismo tanto en el generador como en la carga, es decir, en los extremos de nuestro filtro. Vamos a tener que, de alguna forma, lidiar con la adaptación del filtro. Nosotros tenemos un filtro que funciona muy bien en tanto y en cuanto cumplamos con eso. Pero como eso es muy difícil de cumplir, por no decir imposible, no lo vamos a poder hacer nunca. Y todo esto que acabamos de hacer hasta ahora es simplemente un ejercicio teórico, ¿sí? Es decir, este es el siguiente problema que vamos a tratar de resolver. Entonces, para evidenciar justamente que esto es una resistencia variable con la frecuencia, recordemos la factorización que habíamos hecho un poquito más atrás y que justamente involucraba la factorización de Z1 y Z2, que daba lugar a 1 más Z1 sobre 4Z2. ¿Sí? Esta factorización es especialmente útil porque nosotros recordamos ya que por la restricción del K constante esto es igual a R cuadrado. Y si esto es igual a R cuadrado, podemos ver que justamente Z o T va a ser igual a R raíz de 1 más Z1 sobre 4Z2. Del mismo modo, podemos ver que Z1, definido para un pasabajo, como es el caso, va a ser igual a J omega L sobre menos J 4 sobre omega C. ¿Correcto? Es decir, que esto va a ser igual a menos 1 por omega cuadrado LC sobre 4. ¿Sí? Y esto es igual a menos 1 por omega cuadrado sobre, fíjense a que es igual 4 dividido LC. 4 dividido LC, ya habíamos visto antes, que es justamente igual a la omega de corte, al cuadrado, a la, digamos, 4 sobre LC es la localización del 0, o lo que es, que es lo mismo, la omega de corte al cuadrado, ¿sí? Vean que es la omega de corte al cuadrado, ¿sí? La omega de corte al cuadrado, ¿sí? Es igual a 4 sobre LC. ¿Okay? Entonces, esto básicamente es igual a menos, ¿sí? Omega sobre omega C, todo esto al cuadrado. Y a esto que tenemos acá definido lo rebautizaremos como X, por no decir que esto podríamos redefinirlo como omega. ¿Por qué? Porque es una omega normalizada en nuestro idioma. Lo que pasa es que en ese momento todavía no estaban ni siquiera duchos con cuestiones de normalización a nivel de impedancia o a nivel de frecuencia. Pero para nosotros podría ser perfectamente una omega normalizada y punto. Y podríamos decir que justamente esto, ¿sí?, vendría a ser la raíz de 1 menos 1 omega al cuadrado. ¿Correcto? Recuerden que solo al argumento del cuadrado llamamos omega, ¿sí? Entonces, si esto es un omega al cuadrado, o siguiendo un poquito la nomenclatura de la bibliografía, a esto lo llamamos x al cuadrado, ¿sí?, para no
confundirlos cuando ustedes vayan a la bibliografía, podemos perfectamente también pensar que ZOT sobre R, siendo R el nivel de impedancia del K constante, también es una impedancia normalizada justamente por ese nivel del K constante, ¿sí? Es decir, que podríamos pensar a X como una omega normalizada y a ZOT sobre R como una Z normalizada también, ¿sí? Nada más que justamente no lo vamos a hacer porque en la bibliografía no siguen esa consigna. Entonces fíjense que esto queda igual a que ZOT sobre R al cuadrado va a ser igual, perdón, más X al cuadrado va a ser igual a 1. Y si se fijan, esta es la ecuación de una circunferencia. Es decir, que la ZOT respecto de la frecuencia, si nosotros graficamos acá ZOT sobre R y acá nuestra frecuencia, vemos que describe una circunferencia que arranca en 1, que con radio unitario, ¿sí? Llegan también hasta la omega normalizada 1. ¿Que ¿Cuál es la omega normalizada 1? La omega de corte, ¿ok? Es decir, 1 y 1, ¿ok? Esto dijimos que va a ser omega de corte, porque es una omega normalizada X, ¿sí? Y esto dijimos que va a ser nuestra impedancia de referencia, que se da justamente para el centro de la banda de paso en un pasabajos, ¿ok? Para el centro de la banda de paso, que es omega igual a 0, tenemos nuestro nivel de impedancia de referencia, ¿ok? Fenómeno. Entonces, esto es ZOT o ZOT normalizada. Ahora, ¿qué le pasa a partir de la frecuencia de corte? Bueno, como ya habíamos dicho, cambia la naturaleza. Cambia la naturaleza de ZOT, de ser un número real a ser un número imaginario. Entonces acá podríamos de alguna forma dar a entender como que sube de módulo ZOT, pero ¿sí? A partir de este lugar, ZOT ya no es un número real, sino que es un número imaginario, como ya vimos en los otros esquemas. Es decir, lógicamente, en la banda de paso, ZOT es un número real, y en la banda detenida, ¿sí? Que arranca a partir de 1, ZOT es un número imaginario. Del mismo modo podemos entender a Z o pi, que no lo hicimos acá, pero lo podemos justamente relacionar muy fácilmente. ¿A partir de quién? Podemos relacionar muy fácilmente a Z o pi sobre R, Z o pi sobre R, si justamente recordamos que Z o pi va a ser igual a Z1 por Z2 sobre ZOT. ¿Sí? Entonces vamos a ver que ZOT y ZOPi guardan una reciprocidad, una relación de reciprocidad. Es decir, que ZOPi va a despegar de 1, ¿sí? Va a despegar de 1 y va a ser asintótico a 1, dado que justamente cuando llegamos a 1 para ZOT, ZOT llega a 0. Y si para x igual a, esto es x, ¿no? Para x igual a 1, ¿sí? ZOT vale 0, por lo tanto para x igual a 1, ZOPi necesariamente tiene que ir asintóticamente a menos infinito. Y lo que vamos a ver a partir de este momento es que justamente también, dado que ZOT si viene por acá abajo, ZOPi también va a venir por acá. Entonces, en estos casos nuevamente va a ser imaginaria y real. ¿Ok? Entonces, dicho esto, ya de alguna forma tenemos la justificación conceptual y teórica de que lógicamente ZOT no la vamos a poder adaptar nunca, nunca, nunca. Es decir, tenemos que resolver el tema de la adaptación porque ZOT es una función dependiente de la frecuencia. Bueno, vamos a cortar acá, ya se está haciendo un poco largo este video y seguimos en otro.